Primero que todo, darte las gracias, Arturo, por aceptar nuestra invitación a estar aquí con nosotros en nuestro ciclo de charla. Tú eres ya nuestro quinto invitado. Así que bienvenido, bienvenido a todos también los que están dentro de la sala. Para los que no conocen a Arturo, Arturo es un cantante de ópera quien ahora está viviendo y trabajando en Roma. Bueno, ahora te encuentras en Santiago, o sea, en Chile, pero estás becado por la Ópera de Roma. Eres parte de la fábrica de la Ópera di Roma. Perfecto, por la temporada del 2020-2021. Bueno, Arturo ha participado de muchos proyectos, por ejemplo, de la Berlin Opera Academy en Alemania, y también fuiste parte del Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo en España. Y bueno, Arturo eres oriundo de Concepción, si no me equivoco. Y nada, pues un chileno que está haciendo ahí carrera e historia. Así que bienvenido. Y bueno, hoy día te hemos convocado para que hables de un tema que nos interesa mucho a nosotros los instrumentistas de vientos, cantantes también, que se trata sobre la respiración y sobre un tema que no solemos nosotros los instrumentistas sobre todo conocer o indagar, que es los resonadores del cuerpo. Entonces, te cedo la palabra y muy bienvenido y de nuevo gracias por aceptar nuestra invitación. Creo que está silenciado. Ahí Ahí sí, sí, estamos. no lo podía haber dicho mejor, Macarena. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Veo que hay mucha gente, que hay muchos cantantes también, así que me emociona poder estar con ustedes hoy y conversar un poquito de lo que hago yo. Ya más o menos tú contaste lo que yo he hecho. Yo estoy estudiando, o sea, estoy como en etapa de perfeccionamiento y esto es un poquito de lo que yo he recogido en este tiempo. Así que no hay una verdad absoluta, no hay una única manera. Y al final en las preguntas están todos invitados a participar. Yo ahí me puedo explayar mucho más quizás o profundizar algún tema. Así que no tengan problema al final de preguntar. Como cantante de ópera, yo creo que partir de la base que los cantantes somos hermanos con los instrumentistas de viento, porque somos también instrumentos de viento. La única diferencia es que el instrumento no está a la vista, somos nosotros mismos. Entonces, eso nos obliga a tener que estudiar mucho hacia adentro, o sea, como a sentir el cuerpo por dentro, no por fuera. No tenemos un teclado, no tenemos cuerda, no tenemos nada por fuera que nos haga. Entonces, es importante para nosotros descubrir y conocer mucho nuestro cuerpo. Primero voy a hablar un poquito de lo que quizás se diferencia del resto de los instrumentistas, porque nosotros, además de la parte técnica musical del canto, tenemos un montón de otras cosas que influyen en esto. Y yo creo que hacen un poco, hacen que nosotros necesitemos tener la técnica súper resuelta, súper clara, súper segura para poder enfrentar una ópera o lo que sea que tengamos que cantar. El cantante de ópera en general se encuentra con, primero que tiene que cantar casi siempre de memoria, o sea, tiene que saberse los textos de memoria, la música de memoria, todo. Cantar en distintos idiomas, cantar actuando al mismo tiempo. Hay poesía, literatura de por medio, hay un director de orquesta, está el regisseur, que es la persona, es el director de la escena, que es el que monta la ópera, que te da un montón de directrices para moverte y todo. Y además, todo eso junto, además de la música y del canto, que nos enfrentamos a la orquesta, al coro, a todo. O sea que son como muchos factores que influyen. Y al nosotros ser nuestro propio instrumento, influye mucho también nuestro estado anímico, cómo nos sentimos, si estamos enfermos, si no estamos enfermos. La voz es tan delicada que nosotros no tenemos la opción de ir a audiomúsica y comprar cuerdas nuevas o comprar, no sé, boquilla nueva. No podemos. Tenemos que cuidarnos, ¿sí? O sí. Entonces es muy importante la salud, es muy importante que el cuerpo esté en un estado activo, que funcione bien. Así que bueno, esos son otros temas como que se pueden preguntar después. Pero yo me voy a centrar hoy día en dos cosas. Primero, la respiración.
que es muy importante, y en los resonadores, que es lo que me contabas tú, que quizás están un poco ajeno, porque en realidad lo que nosotros hacemos es amplificar la voz normal hablada. Yo me he encontrado con varios colegas de otros instrumentos que a veces creen que los cantantes en el escenario estamos microfonados, y no es así. Que ellos que sepan que no, que vamos solo con lo que nosotros podemos sonar. Bueno, igual los teatros que están bien hechos tienen la acústica para eso, entonces ayudan a un buen cantante a que no tenga que esforzarse tanto. Eso es otra cosa que además influye en nosotros, la acústica, cómo escuchamos, si está lejos, si está cerca, un montón de cosas. Importante tener claro, como conocer nuestro instrumento que está dentro de nosotros, es todas las partes que juegan aquí al momento de respirar y de fonar. Primero, toda la zona de la cabeza. Es muy importante, que ahí están todos los resonadores que son los que después hacen que el sonido se amplifique. Está la zona del cuello, que es importantísima porque es donde el sonido se genera, donde nace el sonido primero, donde están las cuerdas, la laringe, todo. Después está el pecho, que es donde están los pulmones, la caja torácica, y después la zona abdominal, que es donde están todos los músculos que nos van a ayudar a respirar. Yo estoy dejando fuera la columna entera, las piernas, pero también influyen mucho en el canto. Son partícipes, el cuerpo entero es partícipe. Entonces, vamos a partir por arriba. En la zona de la cabeza, vamos a partir por la respiración. La zona de la cabeza tiene importantes la nariz, los ojos, los dientes, la lengua, los oídos, la mandíbula, son importantísimos al momento de cantar. Porque, ya les voy a explicar por qué. Luego tenemos la parte del cuello, que tenemos todos los músculos que ayudan a bajar la laringe. ¿Ven que se mueve? Eso es muy importante, que esté siempre bajo para cantar. Que esto no tenga ningún tipo de tensión. Yo no sé, espero que también para ustedes sea así, porque esto genera mucha tensión. Generalmente el cuello acumula mucha tensión. Y están las cuerdas que van por dentro, que no son cuerdas, son membranas, que son las que vibran, que es donde el sonido nace. Y lo otro que nosotros, me voy a detener, es que somos todos distintos. Las voces son todas diferentes. Entonces, conocerla es demasiado un trabajo súper personal. Entonces hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha disciplina, estar como súper involucrado en el conocer y aceptar la voz que tú tienes, porque es resultado de un montón de cosas. Después viene el pecho, paréntesis. Después viene el pecho, donde están los pulmones, la caja torácica, que es donde se cubren los pulmones y el corazón. Y luego está la parte de la zona abdominal y el diafragma, que es muy, muy importante para nosotros, y que me imagino para usted también, al momento de respirar. Entonces, ¿cuál es la mecánica? ¿Qué es lo importante? Para nosotros poder amplificar toda la capacidad vocal que tenemos que llevar como un poco lo que hablaba también la profesora de Alexander, la ley del mínimo esfuerzo. Encontrar cómo optimizar al máximo el recurso, que nuestro recurso principal es el aire, que luego se convierte en voz. ¿Quién lo maneja? El cuerpo. Y conocer todos los músculos que se involucran en la respiración es como la tarea principal y que toma muchos años para nosotros en la primera etapa de estudio para entenderlo, porque es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En vez de hacer lo que hacen los deportistas, por ejemplo, de alto rendimiento, que inspiran y ocupan el primer trozo de pulmón para una respuesta rápida y efectiva, nosotros ocupamos todo lo contrario, que es una respiración amplia y baja. Tratamos de ocupar la capacidad del pulmón completa, que baja aún más del límite que tienen las costillas. ¿Y qué pasa con el diafragma? Que es como nuestro amigo enemigo, porque como el diafragma no lo podemos manejar a voluntad, no es un músculo que nosotros tengamos control de él, solo podemos controlar los músculos que están al lado de él, o sea, cerca, que lo rodean, ya sean los músculos abdominales, los intercostales, dorsales, hacen que nosotros tengamos como una dona, un flotador
abajo de las costillas, me voy a parar un poquito. Por ejemplo, aquí terminan mis costillas, todo el borde de la costilla se involucra en hacer que el cuerpo se desinfle, que el pulmón se desinfle. Entonces, nuestra dinámica es, entra el aire por nariz y boca, generalmente, baja por la laringe, pasa por aquí, infla el pulmón. Nosotros lo que buscamos siempre es hacerlo bajar hacia, y eso hace que empuje el diafragma. Se infla el pulmón como un globito así, empuja el diafragma y el diafragma empuja el resto de las vísceras. Por eso mucha gente dice como que uno canta con la guata, pero no es la guata, es el pulmón que se infló y empujó el resto de las vísceras. Después, toda la parte abdominal, dorsal, intercostal, ayuda a que nosotros desinflemos en cámara lenta nuestro pulmón. Y eso devuelve el aire, y el aire que sale es el que choca en los resonadores. No sé si estoy yendo muy rápido, me detienen, o si agarré vuelo, también lo mismo. Si tienen dudas, pueden hacerlo. Entonces, las costillas son muy importantes, el diafragma es muy importante, los músculos que están debajo, digamos, de las costillas, y después, cuando la respiración ya más o menos la tenemos dominada, empezamos a fonar. Es muy importante que sea primero la respiración. Pasa que cuando estamos estudiando canto, generalmente la ansiedad por querer cantar, nos hace saltarnos un poco los pasos y exagerar con el canto y ponernos a cantar sin tener control de la respiración. Entonces yo insisto mucho en que tengan paciencia al principio, los cantantes, y estudien mucho, 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 muy bien la respiración. Busquen, hay que encontrar un profesor bueno. Nosotros trabajamos también con otros especialistas, con fonoaudiólogos, con profesores de técnica Alexander, con coach físico, con coach de idiomas. O sea que hay un montón de personas que pueden ayudarlos a los cantantes que están empezando. Y bueno, y siempre, toda la carrera. Pasa que ya al tener clara la respiración, yo les voy a hacer un pequeño ejemplito. Esta es, digamos, nuestra caja torácica. El pulmón llega hasta aquí. Cuando nosotros inspiramos, empujamos el pulmón, o sea, lo llenamos de aire y sale toda esta parte, que no es que tenga guata, sale empujando todas las vísceras, y lo que nosotros logramos después del entrenamiento es que nosotros podemos sostenerlo, que es lo que es el súper extra conocido apoyo, que nadie entiende cómo es el apoyo y que, o no nadie entiende, pero es como siempre ¿qué es esta cosa? Que es el soporte que tenemos de aire, de la columna de aire que nosotros manejamos dentro para luego poder cantar. Entonces, inspiramos, se inflan los pulmones, todos estos músculos influyen en la salida de el cuerpo se desinfla y al subir pasa por las cuerdas vocales, nosotros las hacemos abducción de las cuerdas y luego sale y busca resonar. Si nosotros hablamos normal, si yo digo A, ya estamos ocupando el aparato. Pero lo que nosotros buscamos como cantante es que esto se amplifique. Yo no sé si aquí se va a entender, pero si yo hago y al botar digo encontramos cómo el aire llega a los resonadores. Segunda parte. Nosotros tenemos en la cabeza un espacio dentro de la boca que es más o menos así. Entonces nosotros como cantantes necesitamos que el sonido sea sano, tenemos 5 vocales que son importantísimas, las nuestras al menos, y en el canto italiano también son las mismas 5, la A, la E, la I, la O y la U. Y se ubican en el paladar así, I, E, A, un poquito más arriba, la O y la U atrás. Si ustedes se fijan, van como así. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ocupamos los dientes y tratamos de acercar todas las vocales hacia la I, que es la que está más al frente, y que al pegar en la parte delantera de la máscara del cráneo, resuena más. Entonces encuentra el lugar donde se va a amplificar mucho mejor. Palabras simples. El aire entra,
como si fuera, el paladar es este. El aire entra y acaricia la parte alta del paladar y hace que el paladar, que viene después, el blando, tenemos dos. El duro, que está recién después de los dientes, y el blando, que está atrás. Voy un poco rápido porque es harta información. Pasa el aire, levanta un poquito el paladar, es poquito, porque cada zona del registro de la voz tienen distintas necesidades. Ya después voy a explicar eso. Entonces, sube el aire, levanta un poquito el paladar, que es esa sensación como de un bostezo o de una arcada pequeña, sube, baja, entra al pulmón y ya cuando viene saliendo se mantiene alta y vuelve a hacer el mismo recorrido por los dientes hacia la punta. Ejemplo, si yo hago, inspiro y al botar digo, la idea es que la U llegue ahí. Entonces, ¿qué yo hago? Trato de que se mezclen todas las vocales y lleguen hacia la punta. El primer lugar en el que nosotros encontramos resonancia es en los dientes, porque es el más efectivo. Si nosotros nos dedicamos a cantar siempre así, nos va a quedar un sonido un poco ñe, como un poco feo. Pero si amplificamos esto y empezamos a ocupar todo el cráneo, vamos a encontrar el sonido completo de nuestra voz y que va a sumar armónicos, va a encontrar simpatía con las cosas. Por eso en un baño es tan fácil cantar, porque el sonido resuena con el material del que está construido, una iglesia, lo mismo. Entonces, como que ese es un poco el trabajo que tenemos nosotros, lograr amplificar el sonido de nuestra capacidad. Después de que ya encontramos ese sonido de la cabeza, que es muy importante, incorporamos el pecho, que es un sonido mucho más amplio. Entonces, como que el trabajo del cantante es súper lento, es súper constante, hay que estar siempre trabajando, y hay que siempre buscar más, como no ser, no conformarse con que, ya logré esto, listo. Hay que siempre tener un profesor que te esté escuchando, que te mantenga activo, que te sepa guiar, obviamente. Y no dejar de estudiar, porque como te digo, son muchas cosas que van juntas con el canto. Entonces, tenemos los senos nasales, los resonadores que son de la nariz, que es el primer, digamos, la primera porción que ocupamos cuando empezamos a cantar. Luego los paranasales y los frontales, que es como el segundo grande pedazo, digamos, de la cabeza. Y luego toda la cabeza y el cuerpo, ojalá entero. No sé si les sirve que yo un poco lo muestre. Por ejemplo, si yo hago un sonido solo con la punta, solo con los dientes, y yo digo, se concentra mucho en la nariz. No sé si el zoom ayuda para el sonido, pero bueno. Se concentra mucho en la punta y es muy efectivo porque corre. O sea, inmediatamente va a encontrar resonancia afuera. Después hay que seguir con eso y hacer ampliarlo un poco hacia los ojos, hacia la parte de la frente y, digamos, de los pómulos. Y después se puede amplificar a toda la cabeza. ¿Qué pasa? Que nosotros necesitamos llegar a esto a través de la relajación y no de la tensión. Yo me imagino que con todos los instrumentos es lo mismo, porque un violinista que toca duro genera tendinitis, genera un montón de otras complicaciones en el cuerpo. La voz es lo mismo. Si uno no lo hace bien y lo utiliza mal el recurso, generalmente después vienen los nódulos, los pólipos, un montón de enfermedades que hay que tener mucho cuidado porque no son tan reversibles. Algunas sí, si las diagnosticas a tiempo, pero generalmente hay mucho daño irreversible en la voz. Entonces, encontramos resonancia en toda la cabeza y en todo el cuerpo al final. Ahí las presiones del aire que nosotros vamos a ocupar van a hacer que tengamos más volumen, menos volumen. La altura del sonido va a hacer variar. Por ejemplo, un sonido agudo necesita menos aire y más presión. Un sonido grave necesita más aire y menos presión. Entonces, es como bien amplio lo que
lo que el cantante tiene que hacer y pensar y estar como consciente todo el rato para realizar un concierto, una ópera o lo que sea. Eh, lo otro que les iba a decir es que yo ahora en este preciso instante no tengo mucho material de apoyo, porque estoy con mi teléfono, no tengo nada más aquí en Chile que mi teléfono. Pero si alguien está interesado, yo les puedo enviar material al correo o lo que sea cuando tenga acceso a mi computador, porque ahora no tengo nada. Pero es un poco eso lo que les quería comentar. Importante la zona del pecho, los músculos, y que este sonido sea siempre conectado, que no sea, no sé, yo me imagino un pianista no puede tocar solo con esta parte del dedo, o sea, toca con todo el brazo hasta atrás. Si un cantante no ocupa los músculos de la zona abdominal para hacer que el aire choque en los resonadores, tampoco va a ser óptimo. Se puede falsear mucho, entonces es mucho más fácil. Es como fácil caer en el error de que estamos haciéndolo bien porque hacemos grandes gestos, pero que al final no van a resultar en lo que es más sano. No sé si se me entendió. Sí, perfecto, Arturo. Oye, yo te quería consultar en relación a todo Pregunta. esto, también lo que has dicho sobre mantenerse sanos, mantenernos conscientes un poco de todo nuestro cuerpo al momento de afrontar, en nuestro caso, nuestros instrumentos o ustedes Ujú. mismos que son sus instrumentos. ¿Cuál es el primer paso como que tú recomendarías o que tú haces en la rutina diaria para empezar a activar la musculatura facial, que es la que en general nosotros más ocupamos y que cuando tenemos lesiones faciales son las que son más delicadas de tratar, pero que nosotros no tenemos mucha conciencia de cómo prepararlos? De repente nos preparamos físicamente, moviéndonos un Ujú. poco, elongando, pero no hacemos mucha actividad con la musculatura de la cara, que es una musculatura muy importante y que yo creo que es la que sufre como más tensión al momento de nosotros iniciar nuestra rutina, porque estamos de un momento a otro teniendo una posición que no es para nada Claro, natural. Entonces, ¿cuál, claro, claro. cuál es la rutina que tú haces para activar toda esta parte de la musculatura facial o no sé, que nos Yo puedas contar? generalmente voy como de lo general a lo particular. Empiezo con el cuerpo entero. O sea, un buen estiramiento, yoga, quizás salir a correr, digamos, en un escenario ideal, partir por ahí, que el cuerpo esté activo. Luego de eso, mucho cuello, mucho relajación del cuello, de los hombros y de todo lo que sujeta la cara. Luego, la cara. Y la cara se puede masajear. Por ejemplo, yo tengo unos videos de automasaje que son súper buenos para relajar la zona de la cara y que uno no se da cuenta que las tiene tensas. Por ejemplo, aquí, cuando uno se ríe mucho y te duele aquí o te duele como es lo mismo. Hay que tratar de ir relajando la mandíbula, los labios y después, obviamente, cuando uno se pone a estudiar, yo lo que hago mucho es soplar y hacer que el aire salga de ese típico ejercicio de relajación de labios o con la lengua, es lo mismo. Si la lengua está tensa, la mandíbula va a estar tensa. Si la mandíbula está tensa, el cuello va a estar, o sea que van todos juntas, van todas como encadenadas. Muchas gracias. No sé si respondo. Si no Sí, respondo, me sigue preguntando. no, sí, todo el rato, porque claro, a veces para nosotros es como lo mismo que tú decías, pues, como ese ímpetu de querer al tiro cantar, para nosotros como el ímpetu cuando uno es más pequeño, el querer tocar, tocar, hace saltarse esos pequeños pasos que después cuando uno es más grande se da cuenta de lo importante que son de prepararse, porque uno ya después no tiene 15 años, ¿cachai? Y Claro. no es lo mismo, entonces es súper importante como tener ese tipo de teoría al momento de afrontar un instrumento y también al momento de cuando nosotros empezamos a enseñar, de también traspasarlo, porque son Sí. cosas muy, muy importantes y que a veces marcan la diferencia. No, y que después deshacerlo es súper difícil, porque a mí me ha pasado que digamos, de puro afán de querer estudiar algo o de querer hacerlo ya, lo estudié mal y después cuando me he enfrentado a un momento más serio, he tenido que deshacer todo. Entonces, yo creo que es mejor ir haciendo los pasos en orden y no tener que volver atrás, volver atrás. Oye, y tengo yo otra pregunta, que es sobre la respiración.
porque yo, bueno, imagino que cuando uno inicia a estudiar como un instrumento, inicia a cantar, como que tiene una capacidad respiratoria. Luego Ujú. nosotros los vamos, como que lo vamos agrandando, o esa es la sensación que tenemos, quizás tenemos más control y todo. ¿Cómo trabajas tú o cómo se trabaja como para agrandar esa capacidad respiratoria o obtener un poco más de control? Primero, bueno, lo que yo transmito a mis alumnos y a la gente con la que trabajo y lo que he aprendido es que, primero que todo, para nosotros es súper importante identificarlo. Cuando tú lo identificas, ya tienes un paso avanzado. Y luego de eso es llevar al extremo, digamos, las capacidades. Inspirar, no sé, inspirar profundamente y botar el aire en 10 pulsos. Eso es son los típicos ejercicios del comienzo y te vas a dar cuenta que cuando ya llevas un training, ya los 10 son fáciles. Vas a poder ir a 15 o así. O sea, vas a aumentar la capacidad pulmonar. ¿Por qué? Porque tienes identificado qué es lo que se involucra al momento de hacerlo. Es como, chuta, no lo sé, como compararlo con alguien que por primera vez hizo una cazuela. La primera vez se demoró 2 horas porque no pudo picar y pelar y tener todo el agua lista, hervía la carne. Y ahora, después, cuando ya aprendió, lo hace rápido porque lo tiene incorporado. Muchas gracias. Yo creo que no hay mejor manera de entender que con ejemplos de comida. Bueno, ahora sobre todo que Sol- somos todos cocineros. sí. Oye, Claudia Peñailillo pregunta, ¿qué ejercicios se deben hacer para activar los resonadores de la cara? Bueno, ese que te mencioné antes, que son los típicos de soplar con los labios muy relajados, los dientes separados ligeramente y exhalar, es el primero que hay que hacer. Después también están los que se llaman los conocidos como mudos, que uno hace. Deja los labios pegaditos, pero sin apretar, igual de relajado, y hace una M o una N. Encontrando la resonancia como en el paladar duro primero, pero siempre acompañado del aire desde abajo. Lo más importante, yo creo que el ABC es que el aire esté conectado y que después nosotros, cualquier sonido que hagamos va a venir sano. Primero que todo sano, porque después tenemos que hacerlo bello. Pero para partir, N, M, y primero sin sonido y luego con sonido. Son como los ABC que ocupamos nosotros. Con F también se puede hacer, que es solo soplar, pero muy enfocado como un láser, que es ideal para empezar y encontrar ese punto de resonancia inicial. No sé si... Sí, perfecto. Aquí también pregunta Gustavo, saludos a Gustavo. Gustavo Oliveros, ¿cómo saber si encontramos el resonador? ¿Se siente algo en la cara? Vibra. O sea, primero, no hay tensión en esta zona, no hay ningún tipo de tensión, y te pica. O sea, si tú lo haces con los labios, una M, una N, debería picar levemente los labios. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos, al hacer tantas cosas juntas, independencia. Entonces, es como si tú tuvieras tu cráneo y tu piel solo lo cubre. No está como apretada, pegada al cráneo, está como suelta. Entonces tú, al vibrar, es la sensación que te va a generar de vibrar, va a vibrar el cráneo y la piel te va a picar porque vibra el cráneo. Es como poner una toalla arriba de un parlante o algo arriba de un parlante. Si tú prendes el parlante, va a empujar la toalla, va a mover la toalla. Es lo mismo. Te va a vibrar, te va a picar toda esta zona. Muchas gracias. Acá Sebastián dice, ejercicios para ejercitar la respiración del diafragma, como para comenzar la rutina de estudio con con la respiración correcta. Hay uno que es muy útil, que me viene ahora inmediatamente a la mente, que se hace recostado, o sea, uno en posición, digamos, acostado de espalda y con la cara hacia arriba, y te pones un objeto pesado, entre comillas, en la zona abdominal. Y cuando inspiras, esto debería levantarse, la zona
donde está el objeto pesado, que puede ser un libro, una enciclopedia, no te va a poner algo, un refrigerador. Pero sí, si logras empujar y luego bajar lentamente, es un ejercicio es fenomenal porque después cuando estás de pie es más fácil identificar dónde están los músculos que se involucran. Otro es con una vela encendida, soplar la vela por arriba y mantener la vela, que tiene la llamita así, mantenerla así. Es súper complicado. ¿Por qué? Porque tú tienes que obligadamente tener botar un flujo constante de aire, que es lo que más buscamos nosotros, lograr un flujo constante para poder hacer un fraseo bueno, llegar al final de la frase bien. Es como son ejercicios así súper evidentes porque lo ves fuera, que es lo más difícil para nosotros, poder identificarlo fuera. Gracias. Valentina Verasay. Hola. Hola. Hola Arturo, Hola. acá en la clase, primero que todo. Estaba escuchando lo que decía al principio, como de que fuiste muy enfático al decir que uno al comenzar a cantar, ojalá ser acompañado como de algún profe, como de alguien que te esté revisando constantemente. ¿Cómo hacerlo en el caso en el que uno no pueda quizá acceder como un profe, ¿cachai? Pero igual tenga estas ganas como de iniciarse en el canto y claramente hacerlo bien, como decís tú, sin mañas, ¿cachai? Sin cosas que después no tiren para atrás, por así decirlo. Claro. Como, ¿qué recomendarías tú para comenzar? Yo creo que así como es complicado sin un profe, porque a nosotros nos engaña mucho la audición nuestra. O sea, nosotros escuchamos mitad de lo que sale y mitad de lo que está sonando dentro de tu cabeza. Entonces, es bueno tener a alguien de fuera que te diga que está correcto o no. Después, hay que tener la suerte de que ese que está fuera sabe que está bien o no. O sea, que eso yo creo que es lo más complicado, que esa persona que está fuera sepa realmente que está haciéndolo bien o no. Yo creo que las sensaciones del cuerpo, primero conocer el cuerpo muy bien, tu propio cuerpo, conocerte a ti misma. Saber que hay algo que te duele, que te molesta, eso ya es sinónimo de que no está bien. Y partir por el aire. O sea que igual hay hartas cosas en internet ahora, hay mucha información fonoaudiológica y de canto, clases de canto, hay mucha gente que hace. Hay que tener ojo igual con quién te dice qué. O sea, como que no es tan fácil estudiar solo cuando ya un poco tenéis ya, digamos, la expertise, es más fácil irse como por cuenta propia. Yo recomiendo tener un profe, porque, porque es poco evidente que no siempre alguien de fuera o sea, no siempre tú vas a tener la percepción correcta. Y de hecho, llega un punto en que tú ni siquiera te escuchas. No sé si tú estudias canto. No, clarinete. Ok. Pero es un poco eso. Bueno, ustedes tienen la suerte que el clarinete lo pueden escuchar, pero nosotros no. Entonces, quizás si uno quiere cantar, se puede grabar. Eso quizás sí te puede ayudar. Grabarlo y luego escucharte. Uno nunca se escucha como cree que suena. No sé si respondí la pregunta. Es que yo creo que un cantante tiene que tener un profe toda la vida. Todo el tiempo tiene que tener a alguien que lo escuche y que le dé feedback. Claro. Los No, mismos pero colegas. gracias. Los mismos colegas a veces somos profes. Yo tengo muchos colegas que somos amigos y nos hacemos feedback entre nosotros porque no nos basta con tener lo que nosotros escuchamos. O sea, no. Y sobre todo de confianza. Que te diga en serio que a esto falta esto, que esto está aquí, el sonido apretado, el sonido sin apoyo, etcétera. Hay un montón de cosas. Pero creo que es bueno hacerse supervisar. Ya, bacán, gracias. De nada. Sí, importante también para nosotros que, claro, pues igual nos pasa que uno no escucha el 100% de lo que está saliendo y después Y te porque tú grabas, proyectas. claro, te grabas y ahí recién escuchas que, claro, hay cosas que tú piensas que haces y no las estás haciendo y otras que ni siquiera te das cuenta que haces y se notan muchísimo. Importante grabarse. Oye, aquí Carla Rodríguez pregunta, ¿siempre usas una misma velocidad de aire o la vas cambiando? Una misma que es de aire. Velocidad.
No, la velocidad cambia, la presión cambia, todo cambia. O sea, la velocidad, puedo desinflarme muy lento como puedo desinflarme en un momento. O sea que varía, es variable. Lo importante es que uno tenga la conciencia y el control de eso. Que no pase como no salga. ¿De qué depende eso? De los músculos que están asociados digamos, al desinflarse. O sea que si yo los músculos, es como un globo. Si yo tengo un globo, lo inflo y está lleno y tengo tapado la salida del aire, puedo hacer que este globo, si yo lo suelto, va a salir volando, va a hacer y se desinfló inmediatamente. Si yo la boquilla la tomo y la suelto despacio, va a ir saliendo un pelito de aire todo el rato, que es mucha presión de aire saliendo y poco aire saliendo. Entonces es como un poco el juego. Y ahí yo puedo desinflar lentamente, muy lentamente el pulmón, en este caso. Depende Y, de cómo tú elijas. y en cuanto a cuando estás interpretando, ¿de qué depende esa decisión de un aire más veloz o un aire menos veloz? Generalmente del fraseo. Si nosotros tenemos una frase de 3 compases y lo podemos hacer con tranquilidad, bien. Pero si después nos toca una frase que el maestro no quiere que la cortemos en 8 compases y es una frase complicada, hay que botar el aire más lento, más lento, más lento, más lento y llegar hasta el final. Pero eso se entrena. O si tenemos una coloratura que tiene muchas notas y eso también te bota mucho aire. Si la nota es grave y exige más aire, también generalmente vamos a necesitar inflarnos más para sostener la nota grave bien. Hay varios como truquillos. Yo no soy amigo de la respiración circular y esas cosas así como raras que a mí me gusta el fraseo, que un fraseo claro sea eficaz. Eso. Perfecto. Yasmín Fuensalida pregunta, ¿de qué manera se logra relajar el diafragma para tener un mayor control de la respiración? El diafragma, mira, quizás me lo salté al principio. Nosotros, como cantantes líricos, encontramos mucha afinidad con un tipo de respiración que tienen los bebés cuando son chiquititos, chiquititos. No sé los que tengan hermanitos, hijos. Los bebés son capaces de hacer un grito, digamos, cuando necesitan algo muy fuerte, estridente a veces, porque ocupan el diafragma relajadísimo y no les importa que se salga la guata para gritar. O sea que es un poco, ese es el concepto. Nosotros socialmente también somos como de que hay que estar bien paradito, que la guata no se salga, guata para adentro. Entonces eso como que son factores que influyen en contra. Nos deseducamos con el tiempo. Entonces nosotros como cantantes buscamos una respiración relajadísima, como cuando te vas a quedar dormido, a ese punto, de que el aire entra con total tranquilidad dentro y no hay nada que lo esté empujando con fuerza. Si tú respiras ansioso, el aire tiende solo a salir. O sea, es como una respuesta reflejo. En cambio, nosotros vamos como al antirreflejo, de poder hacer que el aire entre lentamente. Y eso es técnica, es práctica. Perfecto. Oye, Arturo, y tenía otra pregunta aquí. ¿Cuál es Bien, la relación paladar-lengua en los distintos registros? varía montones, pero pasa que nosotros, además de ser cantantes, o sea, hay muchos tipos, están muchas vocalidades. La soprano es distinta de un mezzosoprano y el tenor es distinto de un barítono y un barítono de un bajo. Es como decir violín uno, 2, viola, cello y contrabajo, lo mismo. La cuerda es distinta, el espacio que te toma el dedo es distinto. Entonces, todos son específicos. Por ejemplo, en mi caso, que la cuerda es más gruesa que la de un tenor, mi extensión vocal no es tan grande, porque como la cuerda es más gruesa, como que no se estira tanto, entonces no llego a ciertas notas, y bueno, a todos nos pasa, que la cantidad de octavas son distintas, entonces como que el cómo se ocupa varía muchísimo. Entonces hay que tener claro y aceptar la voz que uno tiene y así y como conocerla tanto que la puedes ocupar con más facilidad. Pero creo que me perdí un poco de la pregunta. ¿Me la puedes repetir? Sí, mira, es la relación
que tiene el paladar y la lengua con respecto como a los distintos registros cuando lo utilizas, no sé, registro más agudo, quizás la lengua un poco más alta. Eso era Sí, un sí, poco. perdón, me perdí Sí, absolutamente. no importa. El paladar siempre tiene que estar alto, pero hay una zona de la voz que se llaman zonas de pasaje, que son ciertas notas que el cantante necesita como pasar para poder encontrar otras notas, que son dentro de su propio registro. Entonces el paladar se adecua según los distintos espacios. Si yo necesito cantar en una zona central, ni la lengua ni el paladar hacen mucho. Digamos que están en una zona de confort, que depende de cada registro, pero siempre en la zona central de cada uno, la primera octava que uno tiene. Si uno va hacia el grave, por ejemplo, la lengua tiene que ir un poco más abajo y el paladar también está más relajado. Y lo mismo pasa en la otra zona extrema, que es en la parte aguda, que la lengua no puede. Si la lengua está tensa en cualquier registro, va a ser problemático, porque te va a generar tensión inmediata en el cuello, la lengua. Y el paladar, siempre alto, pero en la zona aguda, este paladar se levanta un poquito más, tiene que estar un poquito más alto. Pero son milimétricos, porque el cantante no es que yo haga un gran cambio, lo que tengo que buscar es siempre acercar esos cambios. Es como bien larga la respuesta, pero No, pero eso era. la Está lengua trabajada siempre, todo el tiempo. súper. Oye, Carla Rodríguez pregunta: ¿sientes alguna vocal especial cuando tomas aire para relajar el cuello? Siento alguna, perdón, vocal. Vocal especial cuando tomas el aire. Yo en particular no. O sea, siempre hay una especie de O, eso sí, porque te da espacio, te genera un poco de espacio natural dentro de la boca, un poquito, pero muy poquito. Yo trato de deformar poco los labios, porque mientras más deformo, más tensión genero. Yo puedo decir, ay, oh, y prácticamente no cambiar la boca. Entonces pienso siempre en un espacio de O con la punta en la I. Ay, me pegué. Oye, preguntan aquí también: ¿cómo controlas la respiración cuando estás nervioso o un poco ansioso? Uf, eso es, yo creo que por eso partí diciendo que el cantante como que hay muchas cosas que influyen. Entonces yo creo que si a mí me funciona así, si yo tengo claro lo que voy a cantar, tengo claro lo que voy a decir, tengo claro cómo me voy a mover, y ya lo ensayé, lo estudié, no me debería poner tan nervioso. Como que hay siempre una ansiedad, una cosita que te mueve la guata antes de cantar, a todos. Yo creo que no hay nadie que cante así como que no pasa nada. Pero es importante con el tiempo tener la técnica segura. O sea, yo creo que no hay actor malo con texto bien aprendido. Así es como, yo soy amigo del estudio. Si tú estudias y tienes claro, no deberían haber nervios que te jueguen en contra. Sí, ansiedad, que te ponga como esa adrenalina para cantar, pero va un poco por ahí. Gracias. Oye, Edgar Merchant pregunta. Dice: tal vez no tenga mucho que ver con el tema que estamos hablando, pero los cantantes líricos, sobre todo los hombres, ¿solo usan su registro de voz de pecho o también usan el falsete y o voz de cabeza? Ambas. De hecho, nosotros, el barítono, digamos, y los bajos ocupan generalmente voz de pecho, pero la resonancia siempre es de cabeza. Un cantante que no canta con resonancia de cabeza se escucha poco. Es un cantante que no corre y no se hace escuchar por todo un teatro. Incluso una persona que tiene voz grave va a necesitar ocupar la resonancia de cabeza. Sí, es distinto el falsete, que el tenor, por ejemplo, no usa falsete, usa la voz de pecho y después la mixta con el falsete para ir a las notas más agudas. Pero eso ya porque la voz del tenor es la más rara, porque es fabricada. Se fabrican todas esas notas para arriba. Nosotros ocupamos la voz como más hablada, pero la resonancia siempre es de cabeza. Súper. Oye, Arturo, quizás volviendo a la pregunta anterior, además de todas estas partes técnicas que uno, claro, debe tener bien sólido todo eso, como quizás como algún consejo, porque a nosotros los vientistas también, claro, cuando estamos nerviosos, lo primero que nos falla es la respiración, que se Sí, nos pues, sube y no la podemos controlar y que ahí ya perdemos
fluidez en el sonido, potencia, y de ahí es un dominó, sin fin de Exacto. cosas que fallan. Entonces, como algún consejo quizás como de ejercicio que hagas como para enfocarte antes de una función importante, para mantenerte ahí como, nada, como el arquero al blanco, así para enfocarte y mantenerte con una respiración adecuada y relajada, que es lo ideal. Yo creo que, además de lo que ya había dicho, sirven mucho los ejercicios de respiración antes, los ejercicios de Alexander, los yoga, etcétera. Todas esas cosas que te puedan ayudar como a volver y sacar la tensión que haya, ya tienes como la mitad de la pega hecha. Después, obviamente, que hay cosas que son inevitables, pero yo, cuando estoy ansioso, demasiado ansioso y me siento tenso, trato de irme a encerrar en algún lugar y hacer elongar, buscar, digamos, los puntos donde yo siento la tensión, es sacarla. O sea, simplemente eso, elongar, respirar, tratar de calmar la situación, poner paño frío y también la parte psicológica influye mucho. O sea, yo decir, ya no es tan grave lo que va a pasar, nadie va a morir. O sea, como que volver a la tierra. Muchas gracias. Jaime Andrés González Orellana tiene una pregunta. Creo que la quiere hacer a viva voz. Sí, hola Arturo. Hola, Jaime. No sé si te acuerdas de mí, pero estuve Hablamos bailando. de nada, no me voy a acordar. Ah, bueno, yo este año he estado, me metí de cabeza a estudiar de contratenor y he estado viendo mucho repertorio barroco. Tengo una duda con respecto a eso, con respecto a la resonancia que se produce en las coloraturas, sobre todo cuando son súper extensas. Me pasa mucho que hay vocales que no me sirven en un registro, pero como la palabra tiene una vocal, me veo como en la necesidad de transformarla cuando bajo a un registro más grave dentro de la coloratura. ¿Cómo poder de repente solucionar el tema de la vocal y no transformarla tanto? Porque de repente incluso se puede deformar un poco la palabra. Sí, eso es parte, yo creo que a todos nos pasa que hay vocales que nos ayudan y otras que no. Y depende de la zona, es más fácil cantar ciertas notas con una vocal o con la otra. Yo creo que el ejercicio tipo, si tú eliges la que te sirve más y adecúala a la que te tocó. Si te tocó, por decir, ejemplo, la I te sirve y la O no tanto. Entonces, ¿qué yo hago? Hago fío, fío, y trato de acercarlas para que cuando me toque, obviamente que eso tú vas subiendo hasta que como que esa distancia se acorte. Entonces tú vas jugando, vas subiendo por semitono, bajando, subiendo, acercando las dos vocales. Te va a ayudar a largo plazo, porque cuando ya al principio que seguramente no sale, pero después con la práctica sí, te puede servir. Junta las dos vocales, haz el ejercicio, solo con la que te sirve. Por ejemplo, si el pasaje es una coloratura larga y te sirve la I, ocupa la I y después súmale la O. No sé si me explico. La haces todo con fi y después la fío, fío, la vas juntando, porque si no te puedes entrampar en algo que puedes mejorar. Y además que según lo que estés cantando, no es tan terrible que cante una vocal que no es justamente la que es. Porque hay sectores de la voz que es necesario camuflar un poco. Pero obviamente que es ideal cantar con la vocal que está escrita. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. Edgar Merchan pregunta, ¿cómo mantienes la afinación y el volumen mientras estás en movimiento? Bueno, ahí pasa que entra en juego como la independencia de las cosas. Ya cuando uno tiene clara la técnica y está como sólido, tu cuerpo funciona como aparte de la parte fonadora y de la parte de respiratoria. Entonces tú te mueves como una bolsa que se mueve y para donde sea que se mueva no se puede modificar. Funciona igual. Yo creo que ese es un poco el buscar igual. Yo, por ejemplo, canto cuando estoy haciendo otras cosas, para acostumbrarme, o en posiciones extrañas, que me ha tocado cantar en de posiciones raras. Buscar y probar, porque al final es siempre un experimentar. Yo creo que mientras más segura es la técnica, más fácil es también
lograr esas posiciones o correr o lo que sea. O sea, al final es entrenar. Yo me acuerdo, tuve funciones de una ópera que era demasiado dinámica y antes de eso yo cantaba corriendo. O sea, corría mientras cantaba porque si no, no iba a poder hacer la función. Así de... Súper interesante. Sí. Oye, pregunta Jennifer Jara. Al extraer las bolsas de Bichat del rostro, ¿influiría en la embocadura del instrumento o al cantar? Al extraer las ¿qué? Bolsas de Bichat. Que vendrían siendo... No sé, quizás Jennifer nos puede ayudar. Jennifer, no sé qué son. ¿Dónde Bueno, estás? Mira, pero mientras... hay una cosa que quizás es más genérica que puedo responder. Todo lo que somos se trans... Ah, esto, que yo tengo mucho. Todo lo que nosotros somos, como estamos hechos, va a influir en la voz. Entonces hay como, por ejemplo, hay gente que tiene miedo de sacarse las amígdalas por lo mismo, porque la voz va a cambiar. Sí, obviamente van a haber espacios nuevos. Es como yo creo, no sé, si yo le cambio cuerdas a una guitarra no va a sonar igual, porque las cuerdas pueden ser mejores, entonces va a sonar distinto. Es igual el cuerpo, si tú te sacas cosas o te las cambias de forma, lo más seguro es que cambie. Pero con una técnica buena, tú puedes acomodarte de nuevo. ¿Me explico? Por ejemplo, hay casos de gente que no sé, pesa 150 kilos y canta, y si se opera, se hace bypass, cambia la voz y no pueden cantar porque el cuerpo es otro. Es como que te pusieran la mente en el cuerpo de otra persona, así. Entonces hay que como que reajustarse, hay que volver lentamente, estudiar, es lo mismo. Yo no sé cuánto cambiará aquí, quizás la voz se convierte un poco más brillante y pierde un poquito de terciopelo, pero no creo que sea tan grande el cambio como otra cosa. Muchas gracias. Carla pregunta, ¿qué trabajo haces para la proyección de la voz? El que he estado contando todo este rato. Buscar la resonancia frontal, mucho, y es muy importante que eso sea a través de la relajación. Si yo logro un sonido y relajo el cuerpo, realmente es como cuando te anestesian para sacarte las muelas. Tenés que sentir que esto no está, no existe, como muy relajado. Eso va a hacer que el sonido se amplifique. Si yo empujo, va a ser el contrario. Tú vas a sentir aquí cerca un súper sonido, pero el sonido va a llegar aquí y se va a caer. O sea que es importante que eso sea a través de la relajación. Y buscar máscara, 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 máscara. Aire contra el resonador. Ese es como el resumen. Aire contra la máscara. Súper. La M, la F, la I, para mí son fundamentales, que sirven para colocar el sonido. La N. Ujú. Oye, acá hay otra pregunta que, sí, ¿utiliza la respiración doble y triple? No sé qué. ¿Ustedes ocupan respiraciones dobles, triples? Ahí Carla Rodríguez nos puede iluminar porque había hecho esta pregunta. Creo que se refiere hacia hacer como una respiración como, primero que la haces como no tan profunda, después más profunda, no sé, algo así era. Y por la nariz No, también. lo que pasa, sí, lo que pasa es que tengo un poco malo el internet, pero voy a tratar de explicar. Que para algunos solos de orquesta, por ejemplo, respiro de diafragma y luego hago una respiración de nariz para llenar un poco el pecho y estar un poco más llena. Todas esas cosas nosotros también las podemos hacer. Todo. A veces hay veces que necesito aire rápido y yo hago mixta, nariz y boca, porque entra más rápido, o sea, entra más aire en menos tiempo. O si no, si la quiero hacer muy tranquilo, lo puedo hacer solo boca o solo nariz, va a depender. Como que uno con el tiempo empieza a encontrar qué le sirve más, para qué te sirve más, y sí, se puede. Una respiración amplia, grande, hasta abajo, y después un otro poco que entra como, te sigue como aire residual que te llena completo. Sí, 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 sí. Doble, triple y cuádruple y todas. Por ejemplo, la respiración principal que en tu caso tú ocuparías sería como respirar por la boca y después como una herramienta sería la respiración por la nariz, o cómo funciona eso, o hay, por ejemplo,
según el extracto o parte que tú estés trabajando, decides para hacer toda esa frase respirar solo por la nariz también. Sí, de hecho, yo creo que la nariz más que por la boca, porque a nosotros la boca nos seca mucho. Y al secarnos mucho puede generar así como mucosidad o, que, o cualquier cosa que eso es terrible. Entonces, mejor mixta, alta y nariz. La boca se ocupa, pero poquito. Es como el último, porque es muy peligroso. Puede ser, te puedes secar y va Ok, al final en contra, no te ayuda. súper. Valentina Verasay pregunta, ¿has experimentado dolores mandibulares, bruxismo tal vez, a lo largo de tu carrera? Si es así, ¿cómo lo has solucionado o qué recomiendas para solucionarlo? Yo tengo como todas las cosas que no debería tener, pero tengo bruxismo, tengo rinitis, tengo todo. Y pasa que eso se trabaja, por ejemplo, están estas plaquitas que te pones en la noche para que no te muerda y no te haga, si no amaneces todo contracturado. Al final yo creo que cada uno sabe, por ejemplo, hay gente que es súper alérgica, hay gente que es súper, no sé, que se resfría súper fácil, que tiene las defensas súper mal. Cada uno tiene que conocerse y saber qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace mal, ¿cachai? O sea, como yo evito ciertas cosas porque sé que no voy a poder cantar si lo hago, así de heavy. Entonces, yo al menos con la mandíbula y el bruxismo he sufrido mucho, pero he tratado de siempre tratarlo, de tener la plaquita y dormir. Por ejemplo, yo ronco mucho, entonces trato de dormir para el lado que no ronco, cosas así, que son súper cotidianas, se hacen parte de tu vida cotidiana. Oye, pero nunca lo he tratado así como con algún especialista o algo así, como esas dolencias, por así decirlo. Es que tampoco es tanto, es un bruxismo leve. Ah, ok. Ya. Es como cuando he ido al dentista me han dicho siempre, hazte la placa, bla, 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 aquí, acá, y yo siempre he hecho las pequeñas cositas que he tenido que hacer. No, no he llegado a un extremo en el que yo, no sé, duerma y despierte. Tipo, Nunca, claro. Ya. claro, yo no, pero sí, por ejemplo, de cuello. Entonces, ¿qué hago? Voy mucho y me hago masaje, ¿cachai? Porque el cuello y la espalda para mí son terribles, acumulan mucha tensión. Y lo trato de paliar haciendo, no sé, pues, hacer yoga o ir al fisioterapista, lo que sea. Fisioterapeuta. Perfecto. Oye, yo tengo una pregunta respecto como a la resonancia o los resonadores, porque, claro, los cantantes manejan distintos idiomas en los que tienen que cantar. ¿Cómo afectan los distintos idiomas a cómo tú tienes que, así como tener consciente de qué manera vas a resonar? Porque supongo que no debe ser lo mismo que si estás cantando en italiano, español, no sé, de repente, incluso, no sé, en inglés, en alemán, debe ser todo muy distinto. ¿Cómo afecta eso a los resonadores y cómo lo hacen más consciente? Pasa que, claro, los idiomas influyen un montón en cómo uno termina cantando, porque de partida el chileno no es que hable el castellano más preciso del mundo. Somos muy flojos para muchas cosas. Entonces, hay como un entrenamiento físico y un entrenamiento que es intelectual. Si tú sabes pronunciar, ya tenés como la pega la mitad hecha. Pasan muchas vocales, por ejemplo, el ruso, que tiene vocales que son que, no, que tú decís como, ¿qué es eso? No es una I, no es una O, no es nada. Tenéis que encontrar el mismo espacio, la misma resonancia, con una vocal distinta. Entonces pasa el francés lo mismo, que tiene muchas vocales y semivocales y cosas muy raras para nosotros. Hay que encontrar la misma resonancia. Entonces, lo mismo que le decía un poco al Jaime, si para ti esa vocal es rara, por ejemplo, la o la buscar hacer y buscar con las que ya te son cómodas, llegar a esa, o sea, llevarlas. Pero es una cuestión súper como lenta, que hay que tener mucha conciencia. Las consonantes y también, o sea, las vocales y también algunas consonantes que influyen mucho en cómo uno canta. Y que tú no las puedes pronunciar mal porque no se entiende, ¿cachai? Y si vas a un lugar donde estás con pura gente que habla ese idioma, te tiran piedras. O sea, que no tanto, pero sí te dicen como, no, este no canta muy bien en este idioma, hay que poder, ¿cachai? Hay que buscarse, arreglarse la vida para lograrlo. Imagino, sí.
sí, sí, porque es interesante saber igual cómo los idiomas nos afectan al entender como las distintas vibraciones, resonadores, entender casi propiamente la música del idioma, el Exacto. fraseo, sí, Los acentos de cada interesantísimo. palabra influyen Sí. mucho en cómo uno va a frasear y cómo tiene que ser. Sí, no sé si aquí justo iba a decir si alguien tenía una pregunta. Aquí hay. Felipe Alexander Palma dice. Felipe, Déjame leer. ¿Podrías dar ejercicios de relajación para luego de cantar y tocar? Me fui claro. directo a la pregunta, disculpa Felipe. Ujú. Después de cantar o tocar, hay que ir a tomarse una cerveza. No, mentira. Hay que, por ejemplo, nosotros hacemos mucho, ponemos como mucho juego el cuello, que de alguna manera se ve afectado. Que hay un cansancio en la musculatura abdominal, lo mismo. Entonces, lo mismo que uno hace al comienzo, que empieza como se relaja, se estira, que respira, lo mismo hacerlo al final es súper bueno. Volver a hacerlo. Y por ejemplo, hay uno que para mí es súper bueno, que yo hago, me pongo la palma de la mano en la boca y soplo. Hago como presión y contrapresión de aire y eso después me relaja un poco las cuerdas. Me vuelve como a ese estado de como cuando uno duerme, que tiene la voz como, como que te despertáis así con la voz grave y después con el andar del día vuelve como a su lugar. Esto es lo mismo, vas atrás y te pones la mano y soplas. Y que salga poquito aire, digamos que nada, ¿cachai? Y eso te relaja aquí inmediatamente, como que soplaras para adentro. Es súper raro. Claro, la pregunta igual iba súper enfocada. Perdón que hable, hola Arturo, ¿cómo estás? Hola Felipe, muy bien, ¿y tú? Bien, bien también. Por el mismo caso que estás planteando del ejercicio de relajación. Como yo antes tocaba trompeta y también sentía esta incomodidad de pronto en la laringe después de tocar. Uh-huh. Y creo que es importante también que quizás los chicos clarinetistas que están acá tengan en consideración eso. Que es Sí, súper po. importante que tengan en cuenta su salud laringea y que tienen que relajar después Es de que tocar. es como en el deporte, porque existe el calentamiento y el enfriamiento, es lo mismo. Sí, Nosotros lo mismo, no podemos como, ya terminamos, estamos todos así y después ya listo. No podéis quedar como tenso o como activo 100%, tenéis que volver como al cero, al grado cero. Porque uno cuando está activo, cantando, tocando, a la adrenalina sube un montón. Entonces tenéis que estar como, volver al paño frío. Porque si no te haces daño, ¿cachai? Después seguí hablando, seguías, depende de lo que tengáis que hacer. Pues tenía un ensayo en la mañana, función en la tarde, reunión entre medio, no sé. Como que hay que ir como gestionando mucho tu capacidad, tu instrumento. No darlo todo, por ejemplo, al estudiar. Cuando uno estudia, ir buscando, sabiendo, obviamente, si en la tarde tenéis que cantar, no lo vaya a dar todo en la mañana porque tenéis que cantar. Entonces tenéis que gestionar. Muchas gracias Felipe por la pregunta Sí, y la aclaración. Sí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda por que la quiera favor. hacer. Dejamos unos segunditos a ver si alguien se anima. Veo muchas caras conocidas. Bueno, aquí sí, ya nadie más tiene preguntas. Iríamos cerrando. Recuerden, aquí Edgar Merchan. Y cuando no tienes una presentación o algo por el estilo, ¿en qué momento del día es mejor calentar? Está silenciado Arturo. Ahí sí. En la mañana, para mí es fundamental porque me deja como, aunque no tenga que cantar después, me deja como con esa sensación de estar despierto, de que el día ya empezó, de que ya después, aunque me tocase, porque a veces pasa que también hay sorpresa en el día, porque uno tiene que estar como preparado. Yo parto como bien temprano, trato de que la mañana sea el momento de iniciar. Ahora estás tú silenciada.
Sí. Ahora Nicolás Guerrero pregunta, ¿algún libro sobre estos temas que puedas recomendar? Apoyo, columna de aire, etcétera. Sí, pero no me acuerdo los nombres, los puedo mandar después porque Sí, tengo... sí. Tú Sí, nos lo envías a que... nosotras y si ustedes dejan Claro, sus mails en el chat, nosotros los reenviamos a todos los que han dejado sus mails. genial, genial, porque hay varios libros bien importantes, o sea, bien bonitos y que son bastante ilustrativos, como que no son tan de lenguaje tan técnico, se entiende. Entonces igual, si les pueden servir, genial. Súper. Sí, sobre todo, bueno, para todo este grupo que está, que es una mezcla de cantantes e instrumentistas, Sí, eh, es importante saber, sobre todo para nosotros, que yo creo que somos los que a veces pecamos un poco de no tener este conocimiento técnico, un poco también de anatomía y todas estas cosas que debe sí, ser. pues. Sí, bueno, Nosotros recuerden tampoco, en realidad. Deberíamos más. eso. Pero por eso lo importante de estas instancias, de compartir y compartir todo este conocimiento para el futuro. Bueno, recuerden que esta charla queda grabada. Después que se graba, la subimos a YouTube. Así que va a quedar disponible para los que no pudieron asistir o si la quieren ver de nuevo si quedó alguna duda. Y Genial. también recuerden que en la siguiente semana vamos a seguir con el ciclo de charlas. Tenemos invitados muy interesantes, como Arturo, que estuvo hoy. Vamos a ¿De nuevo? tener, claro, no, interesantes como tú, al mismo Ah, nivel. Sí. Vamos a tener clarinetistas, vamos a tener una psicóloga la próxima semana que nos va a hablar sobre las tensiones en el escenario, cómo controlarnos un poco, va a hablar sobre todo eso. Vamos a tener a Bartolomé García, que es un clarinetista español, que es muy famoso por su canal de YouTube. Vamos a tener a una clarinetista, también nos va a hablar sobre el clarinete histórico. Así que no se pierdan las otras charlas, manténganse conectados y muchas gracias Arturo por tu tiempo, por tu disponibilidad, por decirnos que sí al tiro. Espero que nos podamos encontrar y conocer, pero ya allá en Italia, que no estamos sí, tan... Eso, yo no he ido a Roma, así que tú vas a Módena, yo voy a Roma. sí, tenéis que ir. De hecho, yo les Eso, quería también dar las gracias porque creo que es primera vez que me enfrento a tanta gente que no es cantante, porque en general estamos con los mismos cantantes y nos conocemos entre nosotros y hablamos de nuestras cosas, pero es bonito poder compartirlo con los otros instrumentistas y yo también saco en limpio cosas de ustedes, pues como me llevo yo también parte de aprendizaje, así que se los agradezco por la instancia y cuando quieran. Aquí estamos. Igual, si alguien me quiere escribir Muchas por gracias, internet, Arturo. ya sabe mi red, lo que sea, me puede preguntar si se le quedó algo en el tintero o le dio vergüenza ahora, no sé. eso. Sí, muchas gracias Arturo, de verdad. Y Muchas felicitarlas gracias. por la instancia, porque qué genial lo que hacen. Genial que puedan traer clarinetistas de todos lados, de todo, no sé, especialistas en clarinete antiguo, que, o sea, yo no me lo habría imaginado. Sí, sí. Es que Genial. este es el momento para compartirnos entre todos. Sí, Muchas pues, gracias, Arturo. aprovechar que ahora no se puede más cosas. Y muchas gracias también a todos los que se han conectado. Los esperamos también en alguna próxima charla. Muchas Sí, gracias por asistir. Así que con eso cerraríamos. Muchas gracias, Arturo, de nuevo y ya nos veremos por ahí en el futuro. Gracias a sí, genial. todos. Igualmente, muchas Chao. gracias. Que Chao, estés muy, Arturo, muy muchas bien. gracias, que estés bien. Chao, Carla. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.